Las Pirexianas. Capítulo 7. Macfagua. ¡Arriba, esclavo! Gruñó el capataz pinchando el costado de Mishra con su aguijón. El joven fornido gimió y trató de darse la vuelta, ganando otra fuerte punzada. En Falaji, el capataz repitió la orden. ¡Rakik, Kajim! Mishra tosió con una garganta llena de polvo para demostrar que estaba despierto y se arrastró hasta los codos para confirmarlo. El capataz se trasladó al siguiente esclavo cuando Mishra sacudió el polvo de sus ojos. Sus sueños habían estado envueltos en oscuridad, profunda y negra oscuridad. Estaba solo, completamente solo, sin Tocasia, Ursa o cualquiera de los otros que lo habían abandonado. Y en esa oscuridad de su sueño había cantos hermosos que salían de su piedra verde. Pero había perdido la piedra con tanta seguridad como había perdido el resto de su vida. Mishra se sacudía el último pedazo de oscuridad de sus sueños, sabiendo que el mundo de la vigilia era solo un poco mejor. Estaba en el campamento de los Suguardi. Había sido capturado y reclamado por ellos. Era su propiedad ahora. Era un esclavo, un Rakik. Después de la muerte de Tocasia había huido hacia el norte, hacia la caverna de Koilos. No había sido su primera intención. Al principio él solo había huido. Sin embargo, sus pies encontraron ese camino en el desierto a lo largo de la saliente de las montañas que inevitablemente conducían hacia el cañón perdido. Los cactus, plantas suculentas que transcurrían sus vidas a lo largo de las fronteras del desierto, le dieron el agua de la vida durante su caminata. Aún así estaba delgado y débil cuando el escolta Suguardi lo encontró. Al principio, Mishra pensó que eran rescatistas, amigos entre los excavadores Falaji que habían venido a buscarlo, enviados por Amal o Ahar. Sin embargo, los jinetes que lo encontraron eran hombres más duros y crueles que los excavadores del campamento. Hombres feroces con el viento tallado en sus rostros y sin paciencia para los forasteros hallados en su desierto. Vestían de ala ancha, cascos planos que los identificaban como Suguardi. Cascos de bronce inscritos a lo largo del borde con votos de coraje ganados en batalla. Los guerreros lo llevaron de vuelta a su campamento, pero solo porque estaba cerca. De lo contrario, simplemente lo hubieran matado y despojado de su cuerpo. También se apropiaron de su piedra brillante como si fuera un tesoro, pero ellos no la trataban más que como un adorno atractivo. Mishra tuvo la fuerza para dejar salir un grito débil cuando le quitaron la bolsa que contenía la joya de alrededor de su cuello. Esto le valió un codazo en la cara, un puñetazo tanto para silenciarlo como para adiestrarlo. El grupo Suguardi puso a Mishra a trabajar con los otros esclavos. La mayoría eran Falaji, capturados de otras tribus y mantenidos hasta que alguien pagara el rescate adecuado o se les asegurara una lealtad apropiada. Estos prisioneros eran tratados bastante bien, teniendo en cuenta que eran esclavos. Había otro pequeño grupo de forasteros, así como los miserables sobrevivientes de las caravanas que no habían podido pagar el peaje exigido para atravesar las tierras Suguardi. A estos esclavos, la tribu les hacía trabajar hasta la muerte. De los otros 7 forasteros que habían estado entre los esclavos cuando él había sido llevado allí por primera vez 3 meses atrás, Mishra era el único sobreviviente. Hubo algunos que se agregaron después, pero murieron rápidamente. Y no hubo más esclavos extranjeros desde aquel entonces. Los Suguardi habían dejado aparentemente de tomarlos. Así, Mishra trabajaba como un esclavo. Construía, cavaba, arrastraba cosas pesadas, no hacía preguntas. Otro forastero había realizado preguntas y sus dientes fueron removidos con un cincel. Mishra dormía cuando se le permitía, comía lo que le daban, que era inferior a lo que recibían los perros del Qadir. Y soñaba. Soñaba con la oscuridad y el poder del cristal fracturado que le cantaba. Trataba de buscarlo, pero descubría que estaba demasiado cansado para moverse, cautivo en la prisión de su propia carne. Durante el día, cuando él colocaba piedra sobre piedra, o cavaba un nuevo hoyo para una cocina, un basurero o una tumba, pensaba en sus sueños. Este día estaba cavando una zanja por alguna razón desconocida. De vez en cuando la pala golpeaba un poco de metal de la época de los Tran y lo arrojaba sobre el montón de tierra removida con el resto de la otra basura. A medida que excavaba y pensaba,
Mishra no se dio cuenta que le llamaban por su nombre. No se dio cuenta ni la primera vez ni la segunda. Solo cuando una mano se posó en su hombro, el hombre fornido reaccionó. Mishra se asustó y levantó un brazo para protegerse. Nadie tocaba a un forastero con buenas intenciones en el campamento de los Suwardi. «Maestro Mishra, es usted», gritó Ahar. Mishra miró al que le hablaba y vio al excavador de joven y delgado rostro del campamento de Tocasia, el que lo había acompañado la noche en que todo se vino abajo. Pero este Ahar llevaba un casco Suwardi y un par de espadas montadas en un arnés a su espalda. Y sonreía. «¿Estás bien?», preguntó Ahar en falaji. Mishra esperó un momento y luego asintió. Él no había hecho ningún uso de la palabra en los últimos meses, y pocos hablaban con él más allá de simples órdenes. Una sombra apareció a la derecha de Mishra. Era el capataz, que con el correr del tiempo tenía cada vez menos esclavos con los que lidiar y mantenía su posesión sobre el resto de los tesoros cada vez de forma más estrecha. No hables con el raquillo, dijo el capataz bruscamente. Ahar se echó a reír y Mishra se dio cuenta de que el excavador era más alto que aquel que daba orden. «¿Sabes a quién tienes cavando hoyos para ti?». Mishra quería decir que le gustaba cavar agujeros y que Ahar no debería alejar ese placer de él, pero las palabras se perdieron en el camino de su boca. «Este hombre es un gran erudito. Él sabe cosas que ningún hombre conoce. Ha descubierto los secretos de los antiguos y tú lo tienes cavando zanjas». erudito. Eso explica por qué el cava zanjas tan mal. Ahora vete. Ahar negó con la cabeza. «No debería estar cavando zanjas en absoluto». Tienes razón. Yo esperaba que él muriera meses atrás. Es un forastero y un esclavo. Por el momento trabaja para mí, Morik, el capataz. Si quieres que trabaje para ti, ve al Kadir. Ahar se detuvo un momento y luego dijo: «Lo haré. Trate de no matarlo antes de que yo vuelva». Ahar se fue con la cabeza en alto hacia el centro del campamento. Mishra continuó cavando con energía, pero el capataz estaba descontento con su trabajo. Un agudo pinchazo en el costado con la culata de la pica le recordó al ex erudito que no debería tener amigos parlanchines. Mishra gruñó un poco por el golpe y desaceleró ligeramente cuando el dolor comenzó a difundirse a través de su cuerpo. Dejó que el dolor pasara a través de él y volvió a su excavación. Al final del día, los Suwardi celebraron su cena comunitaria. El alimento se distribuyó primero en la tienda del Kadir, luego los guerreros, a continuación las mujeres y los niños, los perros del Kadir y finalmente los esclavos. Y los esclavos falaji se alimentaron antes que los extranjeros porque había una razón para mantener vivos a los falaji. Mishra estaba masticando un pedazo viejo y con manchas de pan de molde cuando vinieron por él hombres al servicio directo del Kadir, con sus cascos grandes y collares adornados de oro macizo. Guardias ceremoniales, según pudo observar el joven. El Kadir de los Suwardi debería estar comerciando muy bien para vestir de esa forma a sus guerreros. Los guardias hablaron unas cuantas palabras que Mishra no logró escuchar a Maurik el capataz, y el musculoso amo de los esclavos se retiró refunfuñando a sus aposentos. Entonces los guardias hicieron marchar, o arrastrar más bien, a Mishra a la tienda del Kadir, un amplio y colorido pabellón iluminado desde adentro. Los soldados se detuvieron afuera solo el tiempo necesario para eliminar las trabas pesadas que aprisionaban los pies de Mishra, y luego lo empujaron hacia adentro. La tienda era confortable y ahumada. Braseros estaban encendidos a lo largo de todo el perímetro, y Mishra olfateó el aroma de sándalo y cedro del desierto flotando frente a ellos, mezclado con otras especias picantes. El aroma dañaba su nariz y le dejaba los ojos llorosos, pero lograba amortiguar el hedor que los propios Suwardi despedían en estos cuartos cerrados. El suelo estaba cubierto de gruesas alfombras tejidas con lana de oveja de montaña, teñida con alimentos y en algunos lugares con sangre. Grandes almohadas de descanso estaban esparcidas alrededor. A ambos lados de la habitación estaban los familiares inmediatos del Kadir, oyentes, cortesanos y embajadores de otras tribus. En el centro de la tienda había una plataforma elevada y cubierta de alfombras un poco más limpia. Era el asiento del Kadir. El Kadir era un hombre macizo, hombros anchos, cuello ancho y cabeza ancha. Estaba empezando a ceder a los resultados de su propio éxito. Su vientre se derramaba un poco más allá de su cinturón, haciendo que su túnica permaneciera firmemente apretada. Cuando Mishra entró a la tienda del Kadir, este estaba alzando un gran cuenco de nueces sin cáscara.
A un lado del líder Falaji estaba sentado de forma similar y vestido de forma similar una versión más joven del Qadir, y en el otro lado de pie estaba Har. Mishra cayó de rodillas a la manera Falaji y esperó a todo lo que viniera después. El Qadir comió un puñado de frutos secos. ¿Este es el perro esclavo del desierto del que tú hablas, Har? Preguntó en Falaji. Su voz derramó las palabras como si fueran café espeso. Este es mi eminencia. Respondió Har en el mismo idioma. ¿Y dices que es un erudito? Uno de los más respetados. Dijo Har y Mishra notó que la versión joven del Qadir no sonreía. De hecho, parecía aburrido. El Qadir se inclinó hacia adelante y miró a Mishra. No me parece gran cosa, incluso para un forastero. La risa se agitó entre los cortesanos, los familiares y los embajadores. Usted juzga su caballo por sus bridas o por lo bien que le sirve. Lo dijo en voz baja, apenas más que un susurro. Era un dicho del desierto que había aprendido de Amal. El joven lo dijo en perfecto Falaji. Mishra no había levantado la voz mientras lo había dicho, y tampoco lo había dicho con orgullo o con enojo, pero lo había dicho. La sala quedó en silencio de inmediato. El Qadir lanzó a Har una mirada venenosa que pareció fundir al joven en su lugar. Así que el Rakik habla nuestro idioma. Har se inclinó nerviosamente. Le dije que era sabio en muchos campos. Cuando el delgado Falaji miró hacia arriba, el Qadir ya no le miró. En su lugar, consideró al forastero a través de sus ojos de pesados párpados. ¿Conoces las leyendas de los antiguos? Sé de los Tran. Eran una antigua raza, anteriores a todas las razas vivientes en la tierra de Tericiare. No dejaron huesos de sí mismos, pero dejaron los huesos de sus máquinas, desperdigados por sobre todos los desiertos. Huesos que ustedes, forasteros, recogen como buitres. Har vio como Mishra vaciló un momento. Cuando habló, el erudito eligió cuidadosamente sus palabras. Las naciones de la costa este solo tratan de entender lo que aconteció antes aquí, para comprender mejor lo que será. El Qadir hizo un ruido quejándose que sonó como un estómago revuelto. Hay algunas cosas que es mejor no conocer. Los antiguos pueden descubrir que estás hurgando y recogiendo su basura, y castigarte por tu descaro. Y castigarnos a nosotros por no impedírtelo. Otro silencio de Mishra, y luego el argiviano dijo. Como usted diga, mi eminencia. Esta vez no miró hacia abajo, y su rostro era una máscara impasible. Har no pudo detectar ni un rastro de sarcasmo. Tampoco lo logró el Qadir. Se recostó en la almohada y sacó una enorme taza de metal de vino de su bandeja. Así que eres un erudito. Solo soy un estudiante, pero tengo muchos conocimientos. Su idioma Falaji es muy bueno. Mishra se encogió de hombros. He tenido buenos maestros. Fue una herramienta más en el aprendizaje del pasado. El Qadir carraspeó de nuevo. Har ya sabía que el líder de los Suwardi tenía poco tiempo, poco interés en el pasado. ¿Sabes los idiomas extranjeros? Argiviano, corliano, jetiano. Ellos son uno y el mismo idioma. Aunque hay diferencias en el dialecto y el acento, los dialectos se separaron durante siglos debido a... El Qadir levantó una mano y el joven guardó silencio inmediatamente. ¿Sabes calcular? Así es. Tengo 9 patrullas de 8 hombres cada una. ¿Cuántos hombres tengo? 72. 4 de estas patrullas se montan a caballo. ¿Cuántas patas hay? 272. Y devolvió el argiviano sin problemas, al parecer sin pensar. El rostro del Qadir se ensombreció de nuevo mientras miraba a Har para corroborar las respuestas. El Falaji más joven pensó por un momento largo, los dedos temblorosos mientras ordenaba las tropas montadas y sin montar y el número de piernas de cada uno. Entonces asintió con la cabeza. El Qadir observó al fornido esclavo con ojo de piedra. Eso bastará. Y dijo a los guardias. Llévenlo afuera y báñenlo. Y a Mishra. Rakik, serás el tutor de mi hijo. Enséñale a hablar tu idioma y a dominar sus cálculos. Haz esto y se te tratará bien. Si me fallas, te mataré. Mishra se levantó y se inclinó profundamente. Su voluntad es misericordiosa, mi eminencia.
Los dos guardias flanquearon nuevamente a Mishra. Uno de ellos todavía llevaba las trabas. El otro puso una mano sobre el hombro de Mishra. El fornido argiviano se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra. Ahar notó que a lo largo de toda la conversación, el joven Kadir, la versión más pequeña de su padre, no había dicho nada y no parecía más interesado en su nuevo tutor que en cualquier otra cosa de la tienda. Ahar había dejado el campamento de los argivianos cuando el último de los estudiantes extranjeros había huido de vuelta a sus zonas costeras bajas y los trozos de metal que habían excavado habían sido cuidadosamente enviados lejos en carretas tiradas por bueyes. Quería que Amal se fuera con él, pero el anciano excavador optó por permanecer en la zona. Ahar se unió a una banda de nómada y luego a otra, que finalmente encontró su camino al campamento del Kadir. La relación lejana por parte de la madre de todos ellos le dio entrada provisional, y su trabajo duro y la valentía en un ataque contra una caravana de mercaderes consolidó al joven Falaji a una posición de jerarquía dentro del campamento. Pero ahora había asumido un riesgo, recomendando a uno de los estudiantes de Tocasia como tutor del joven Kadir. Ahora su fortuna estaría vinculada al argiviano, y el fracaso de Mishra sería considerado como el suyo propio. Ahar visitaba el nuevo cuarto de Mishra, una tienda pequeña abierta por un lado cerca de la tienda del cocinero. Siempre que podía, cuando Mishra no estaba enseñando, se esperaba que ayudara en la preparación de comidas. Tareas simples y fáciles como buscar leña, cuidar el fuego o despedazar carne para ahumar. Al principio las cosas no parecían ir bien. A los 10 años, el joven Kadir no tenía más interés en el lenguaje y los cálculos que aquel que tenía su padre. Peor aún, parecía rechazar totalmente la idea de ser enseñado por cualquier otra persona, especialmente por un forastero. Mishra, por su parte, estaba desolado. Estaré de vuelta cavando zanjas dentro de 15 días, dijo una noche a Ahar, mientras buscaba para reunir más maleza que meter a la hoguera. Ahar lo sabía mejor. Fallar al Kadir no daba como resultado la degradación, sino la muerte. Ni él ni Mishra habían preguntado si hubo otros tutores anteriores, pero ciertos indicios les dieron a entender que esto sí había ocurrido. Existían libros argivianos en los cuartos del joven Kadir, así como un ábaco. Ambos, libros y ábaco, al parecer no habían sido tocados por las manos del hijo del líder. Él no quiere aprender, y no voy a pasar mis días hablando con una pared. Lo único que le importa es la batalla y las grandes cosas que su padre ha hecho y lo que hará cuando se convierta en Kadir. Tal vez podría hablar con el Kadir, dijo Ahar mientras movía la cabeza con la locura de su propia idea. Al padre le importaba mucho menos el conocimiento que a su propio hijo, salvo que exigía que su hijo supiera lo que él no. Era una demanda filosa como el borde de la hoja de acero de un maestro de espada. En el mejor de los casos se pone inquieto. En el peor se duerme. Una vez le di un codazo para despertarlo e hizo que sus guardias me golpearan. No es algo que quiera hacer de nuevo. Lamento que no esté funcionando de la manera que yo esperaba. Yo también. Todo parece imposible. Me siento vacío por dentro. Vacío e inútil. De hecho, el argiviano parecía que no había dormido durante algún tiempo. No podía ser por el trabajo, pensó Ahar, porque ahora su vida era un poco más fácil en ese sentido. Tenía que ser otra cosa. Tal vez su propio sentido del fracaso lo roía. Ahar se quedó en silencio por un momento y luego dijo: ¿Por qué aprendiste, Falaji? ¿Qué? La mujer argiviana conocía nuestro idioma porque tenía que lidiar con Amar y los otros excavadores. Ninguno de los estudiantes extranjeros parecía especialmente interesado en aprender más que malas palabras. Tu hermano nunca aprendió, por lo que yo sé, pero tú sí lo hiciste. ¿Por qué? Mi hermano estaba interesado en dispositivos, en cosas. Siempre he encontrado más interesante a la gente. Pero también había gente entre los estudiantes argivianos. ¿Por qué aprender nuestro idioma? Supongo que yo quería oír las viejas leyendas de tu pueblo. Los genios de las naciones, los héroes y las princesas. Los dragones que ustedes llaman Makfawa y los guerreros. Cuando se traducían en mi lengua, las historias siempre parecían cosas secas, marchitas, sin sangre y sin vida. Significaban mucho más en su lengua original. ¿Y ustedes los forasteros
¿Que no tienen sus propias leyendas? ¿Viejas batallas y leyendas? Por supuesto. Allí está la historia del pirata gris que asaltaba las costas de Corlys, y la de la reina guerrera de Argivia, que vivió hace 500 años. Hay todo tipo de viejas historias de antiguos dioses que solo creen en Yotia y esas otras naciones atrasadas. Tal vez su joven pupilo prefiere ir a hablar de esas historias en su lugar. Eso también podría animarla a aprender el idioma. Mishra pensó por un momento y luego asintió. Y poner sus lecciones de cálculos en términos de cosas que él entienda. ¿Recuerdas la pregunta que Kadir te hizo? Probablemente así fue como él aprendió sus cifras y fracciones. Mishra no dijo nada por un momento, pero se quedó mirando el fuego de la cocina. Puede que tengas razón. Vale la pena intentarlo. Vale la pena intentarlo por el bien de ambos. También puedes enseñarle a maldecir en argiviano. Estoy seguro de que al niño eso le gustará. Pasaron varios meses. Las cosas parecían ir mejor para el estudioso argiviano y Ajar se permitió relajarse. A estas alturas, si algo salía mal, ya era poco probable de que alguien le recordara y lo acusara de recomendar al tutor del joven. Ciertamente las lecciones de Mishra, que ahora trataban de la historia argiviana y la mitología yotiana, parecían estar logrando el efecto deseado en el joven Kadir. Este había reunido una noción básica de la lengua extranjera y había profesado incluso un interés en las costumbres argivianas más allá de los campos de batalla. El temperamento del joven hacia su tutor esclavo habían mejorado, las palizas se hicieron menos frecuentes y luego desaparecieron por completo. Y también, según Mishra, el joven ya no dormía más durante la clase. De hecho, el joven Kadir parecía más apegado al erudito argiviano, y muchas veces Mishra se salvaba de sus deberes de limpieza a fin de terminar un cuento que había iniciado al comenzar la tarde. Una noche Mishra le pidió a Ajar que asistiera a escuchar cómo el joven Kadir recitaba la historia del pirata gris y la del último de los dragones del mar. Había alrededor de una docena de asistentes, pero solo Ajar y Mishra entendieron lo que decía el muchacho en su totalidad. Contó una parte de la historia en argiviano para, a continuación, hablar de nuevo en falaji. Las versiones en falaji fueron mucho más floridas, obscenas y sangrientas en sus descripciones, pero Mishra no corrigió al joven. Poco tiempo después, los grilletes de Mishra fueron retirados, aunque todavía se esperaba que atendiera los fuegos de la cocina cuando no estaba en compañía del joven Kadir. La vida de Ajar también transcurría bien. Muchas de las tribus locales juraron lealtad a los Suwardi. Los ataques del clan se habían vuelto más eficaces y las tribus más prósperas. A las caravanas de mercaderes se les cobraba un peaje y en algunos casos se les pedía un rescate total. Varios asentamientos argivianos en tierras falaji fueron removidos por el fuego y la espada. Cuando los argivianos enviaron sus lentas y pesadas patrullas blindadas en busca de tierras suwardi buscando una venganza, los falaji, más ágiles, los evadieron. Así fue que, con cierta sorpresa, Ajar, después de una redada, fue convocado a la tienda del Kadir. A excepción de los guardias ceremoniales, nadie más estaba presente. El Kadir se recostó en la almohada, haciendo girar algo grande y verde entre sus dedos. Ajar entró, se arrodilló con respeto y esperó. Tú conoces bien al tutor Rakik. Le planteó el Kadir sin mirar en la dirección de Ajar. Así es, Dijo Ajar levantándose después de que se lo permitieran. De repente se preguntó cuánto debía admitir con respecto a Mishra. Él lo ha hecho bien. El niño sabe sus sumas y restas, sus cifras y sus fracciones. Y me han dicho que habla la lengua extranjera como si fuera la propia. Sí, de hecho él habla muy bien. Le he oído hablar y sus palabras están bien formadas y son apropiadas. El niño lo está haciendo bien. Tal vez demasiado bien. Finalmente, Ajar dijo con cautela. ¿Cómo es eso, mi eminencia? El Kadir levantó el objeto verde enfrente de sus ojos de la manera en que un comerciante inspeccionaría sus mercancías. ¿Sabes qué es esto? Ajar nunca lo había visto antes, pero supo de inmediato lo que era. Una de las piedras de poder por las que Tokaz y los hermanos habían sufrido tantas disputas alguna vez. Todavía conservaba su energía, ya que refulgía con un resplandor brillante de color jade.
Esta brillaba a pesar de que estaba rota, con un corte irregular en uno de sus lados. Ahar pensó en una de las historias que se contaron en torno a la fogata de los excavadores después de que los hermanos regresaran del corazón secreto. La historia de la bolsa que Mishra había mantenido alrededor de su cuello. Ahar escogió cuidadosamente sus palabras. Se parece a un ojo de los antiguos, dijo, usando la palabra falaji para las piedras de poder. El Qadir gruñó por lo bajo, ese sonido que molestaba tanto a Ahar y que se asemejaba a un camello escupiendo. En efecto, hay argivianos y jotianos inmiscuyéndose en el desierto en busca de barraticas como esta. ¿Qué sabes acerca de esta en particular? Ahar se quedó en silencio, tratando de ordenar sus pensamientos, pero el Qadir siguió adelante. Esta fue tomada del tutor Rakik cuando fue capturado. Fue puesta en mis tesoros y olvidada, pero mi hijo me preguntó sobre ella el otro día y yo la hice traer. ¿Por qué mi hijo la solicita? Ahar se quedó en silencio por un momento, con la esperanza de que esta fuera otra pregunta retórica. No lo era. Por fin se atrevió a responder. Probablemente el tutor se lo comentó y él sintió curiosidad. El Qadir dio un carraspeo bajo y le dijo: Y tal vez lo quiere de vuelta, ¿eh? Ahora, ¿por qué el Rakik quiere esta piedra en particular? Tal vez tiene un significado especial para él. Mire la forma en que está cortada a lo largo de uno de sus lados. Cortada no, rota. Y los ojos rotos son a menudo inútiles y aburridos. Esta todavía mantiene el fuego que los antiguos le han imbuido. Así que esta puede ser especial. La pregunta es, ¿cuán especial es? Ahar pensó en aquella última noche en el campamento argiviano y las luces sobrenaturales que habían visto dentro de la cabaña de los hermanos. Las piedras. Tokashi había dicho algo sobre las piedras. Entonces ocurrió la explosión y el fuego, y Mishra desapareció en el desierto hasta que Ahar lo encontró cavando una zanja en el campamento del Qadir. Nunca se había preguntado qué había sucedido esa noche. Había asumido que era algo que el hermano mayor de Mishra, el delgado, el misterioso, había hecho. Ahar tragó saliva por un momento y luego dijo: No sabría decirle, ilustrísimo. El Qadir repitió ese ruido de gorgoteo bajo nuevamente y dijo: Yo tampoco lo sé, y por eso se la voy a negar a mi hijo, para que no sea tentado de pasarla a manos del Rakik. Voy a conservarla y ver si posee algún poder de los antiguos. Deslizó la joya en el bolsillo de su voluminoso chaleco y cambió de posición, enfrentando a Ahar completamente. Entrelazó los dedos delante de su rostro y dijo: Ahora la pregunta es, ¿por qué el niño pide algo en nombre de un Rakik? Ahar tartamudeó y dijo: Podría ser que su hijo haya oído hablar de la piedra del Rakik y quería que fuera suya. El Qadir inclinó la cabeza por un momento, como si considerara esa opción por primera vez. Tal vez. O tal vez él quería recuperarla para su amigo y tutor. Ahar buscó las palabras adecuadas. El hijo de un Qadir nunca sería amigo de un Rakik forastero. Estoy de acuerdo. Mi temor, sin embargo, es que escuche demasiado al forastero. Se apoya en él, como un hombre se apoya en una muleta. Y si uno se inclina demasiado a menudo, se olvida cómo caminar por sí solo. Yo no creo que usted deba temer que esto ocurra. Yo no le temo a nada. Pero ahora el muchacho también deberá acudir a nuestras incursiones. Él es joven, pero no demasiado joven para aprender el oficio de un hombre de batalla. Se le enseñará cuando esté en el campamento, así que el Rakik solo tendrá que ocuparse de los fuegos del cocinero. Dime, si él pasa su tiempo en nuestras incursiones, ¿el niño todavía sabrá lo suficiente para fines del próximo año para ser considerado educado? Ahar pensó por un momento. El hijo del Qadir era ahora más sabio que la mayoría de los Uguari del campamento. Pero de alguna manera sintió que era la respuesta equivocada. Aún así, habló con la mayor parte de la verdad. ¿A finales del próximo año? Sí, supongo que sí. El Qadir se recostó en las almohadas. Excelente. Cuando el niño llegue a su mayoría de edad, ya no necesitará esa muleta.
y cuando llegue ese momento, la muleta se romperá y será dejada a un lado. ¿He sido claro? Ahar miró a los ojos porcinos del Qadir. Había sido muy claro. El Qadir estaba preocupado por la lealtad de su hijo. Cuando llegara el momento, Mishra sería llevado al desierto y asesinado en silencio. Y Ahar se encargaría de supervisar su matanza, por orden del Qadir. Como usted lo desee, el más respetado. Sus palabras son la ley. Ahar sintió como si su boca estuviera llena de polvo. Había oído la sentencia de muerte de los labios del Qadir y sabía que si la desobedecía, firmaría la suya propia. ¿Y por qué? Por un montón de temores paternos y la mitad de una piedra. Ahar pasó por delante de la tienda del príncipe y vio, a través de la apertura, a Mishra y al joven Qadir hablando. Sus voces eran bajas, pero con frecuencia callaban y se echaban a reír, compartiendo chistes privados. El hijo del Qadir hizo un gesto y Mishra sirvió unas bebidas. Levantó su copa y se unió al joven Qadir en un brindis de Navis. Ahar frunció el ceño. Tal vez el viejo Qadir no se equivocaba en sus preocupaciones acerca de su hijo. Tal vez, cuando era más joven, el Qadir mismo había tenido un amigo de quien dependía y que, misteriosamente, un día desapareció. Tal vez, pensó Ahar, era la naturaleza de ser un líder. Uno se apoya en los demás, pero no depende totalmente de ellos. Ahar decidió caminar de regreso a su tienda por el camino largo. No le diría nada a Mishra y no podía decirle nada al hijo del Qadir. Esperaría que una vez que el muchacho tuviera más preparación de batalla, estaría menos interesado en las enseñanzas del sabio. Con esa disminución del interés, los temores del Qadir y la pena de muerte se desvanecerían. Era poco probable, pensaba Ahar, pero al menos era posible. Después de todo, podían suceder muchas cosas antes de finalizar el próximo año. Mishra soñaba. A medida que su cuerpo se curaba de los golpes y su espíritu se recuperaba de la fatiga cotidiana, los sueños de Mishra se hacían cada vez más fuertes. A veces soñaba con Tocasia, a veces con su hermano, pero más a menudo soñaba con la piedra, ya que le cantaba en la oscuridad. Él le había dicho al hijo del Qadir sobre la piedra, y el muchacho había descubierto que, efectivamente, su padre todavía la tenía en su poder. Mishra lo sabía ya, porque cuando llevaba la piedra al campamento no cojeaba nunca. Así que soñaba con la piedra. La imaginaba girando en el espacio, cantando su canto lastimero, clamando por él. Él la quería de vuelta, quería ir hacia ella. Y en sus sueños lo hacía. En el sueño se despertó y se dio cuenta que estaba en otro lugar, lejos del campamento Suguardi, lejos del propio desierto, lejos del mundo. El cielo por encima de él no estaba lleno de las conocidas estrellas Falaji. El cielo era una sopa espesa y oscura, iluminada levemente por puntos fugaces. Ahora estaba nublado y oscuro, vacilando con difusas pulsaciones de rayos. Él podía ver en la oscuridad, y se dio cuenta de que estaba encima de una baja colina desnuda, rodeado de una espesa vegetación. Escuchó el canto de su joya a la distancia y se dirigió hacia ella. La vegetación alrededor de la colina desnuda era espesa y enredada, pero se trasladó a través de ella como si fuera un fantasma. Era una explosión de brillantes amarillos y naranjas contra hojas más oscuras. Se detuvo y vio que las hojas tenían un brillo extraño, como si hubieran sido fabricadas con chapas de acero. Las flores también eran metálicas, y en lugar de néctar, despedían un olor nauseabundo a éter. Tocó una de las hojas y ésta reverberó a su contacto. Su sonido coincidió con el de la piedra y la ignoró, siguiendo el llanto conmovedor de su joya. Hizo un rodeo en torno a una gran piscina con una película aceitosa bailando sobre la superficie. Por un momento miró hacia otro lado. Algo grande y negro apareció en el estanque y luego se sumergió de nuevo. Cuando volvió a mirar, solo observó los anillos extendiéndose lentamente hacia el borde.
El líquido se movía de forma extraña, como si estuviera hecho de algo más grueso y espeso que el agua corriente. Encontró un huevo de cáscara transparente y por un momento pensó que era su joya perdida. En una inspección más cercana, vio que el huevo del tamaño de una mano tenía una cáscara translúcida y dentro de ese caparazón una pequeña criatura de color dorado estaba creciendo. No estaba creciendo, pensó. Se estaba uniendo. Criaturas más pequeñas de oro movían piezas y articulaciones a su alrededor dentro de la cáscara, armándola como uno de los dispositivos de Ursa. Mientras miraba, la forma delgada de un cráneo de lagarto apareció en la lóbrega oscuridad del huevo. A continuación, el canto comenzó de nuevo. Dejó el huevo en el suelo y siguió el canto de su sirena. Comenzó a llover y la lluvia salía lágrimas, dejando manchas de aceite en su ropa. Siguió a la canción. Por fin llegó a un edificio, una pirámide entre la selva de las plantas de metal. La arquitectura del edificio le resultaba familiar. Estaba hecha de raíces fibrosas y cables metálicos. Había marcas por un lado del edificio, pero en su sueño no podía descifrarlas. Las plantas habían retirado sus raíces de la base de la pirámide y Mishra vio una escalera que conducía hacia arriba a una pequeña alcoba. Dentro de esa cueva brillaba la luz verde de la piedra de poder. Sí, había visto un edificio similar antes. Él había estado dentro de uno, una sola vez, en un pasillo forrado con espejos cuando tuvo por primera vez la piedra que ahora le esperaba. Hubo un fuerte ruido metálico a su derecha entre las hojas gruesas y dentadas. Una cabeza de bronce enorme se erigió de la vegetación circundante. Al principio Mishra pensó que era una serpiente gigante, ya que tenía una enorme cabeza triangular montada en el extremo de un cuello metálico zigzagueante. Luego la bestia salió por completo, y Mishra vio que el cuello estaba amarrado a un cuerpo enorme, colosal, con patas de león que terminaban en afiladas garras de acero. Se trataba de un dragón, pero uno mecánico, elaborado por manos desconocidas, y a quien se le había ofrecido una vida inhumana. En sus ojos apagados parpadeaban gemas azules. Vapor respiraba de sus fosas nasales y se filtraba por sus articulaciones. Se trataba de un motor construido con la forma de una gran sierpe. El dragón mecánico vio a Mishra y dejó escapar un gruñido bajo, un reto. Luego comenzó a avanzar, medio zigzagueando y medio deslizándose a su escondite selvático. Mishra se congeló por un momento, pero solo por un momento. Luego huyó por las escaleras hacia su tesoro perdido. Su lógica onírica le decía que si llegaba la joya todo estaría bien. Las escaleras parecían alargarse interminablemente y sus pies estaban envueltos de repente en alquitrán. Sin embargo, se apresuró hacia arriba, sintiendo el aliento caliente de la máquina de dragón detrás de él. Finalmente llegó a la cima de las escaleras y sus dedos se cerraron alrededor de la gema verde. Al primer contacto con la piedra, una ola de paz se apoderó de Mishra y se olvidó por completo del dragón mecánico que estaba detrás de él. Cuando se dio la vuelta, la criatura ya no estaba tratando de subir la escalera para perseguirlo. En su lugar yacía a lo largo de la base de los escalones. Sus orejas se colocaron de nuevo detrás de su cabeza y sus ojos ya no parpadeaban con rabia, sino con obediencia. Vapor de agua chorreaba débilmente de sus narices. Estaba esperando que él le dijera lo que tenía que hacer. Mishra levantó la gema y su luz bañó totalmente a la criatura. Era realmente un artefacto mecánico con forma de dragón. Sus patas delanteras eran efectivamente como las de un dragón, pero en vez de patas traseras, poseía una serie de placas unidas y enroscadas sobre un conjunto de ruedas más pequeñas. Una cinta de rodaje, pensó Mishra. El dispositivo llevaba consigo un camino continuo que podía ser colocado debajo o delante de él y recogido después. Tenía mucho sentido. Interesante. Alguien dijo algo y Mishra se dio la vuelta. Nadie volvió a hablar, pero Mishra oyó que la palabra resonó en su mente. Allí, encima de la alcoba, estaba sentada la figura del espejo de su visión anterior. Una criatura de huesos, armadura, cuernos y trenzas. De alguna manera, Mishra sabía que esto era mucho más que un artefacto.
con sus músculos expuestos con forma de cables de soga y sus cuernos apuntando hacia atrás. Era un ser vivo, un ser poderoso, y a diferencia del dragón motorizado, no sería intimidado por el poder de la piedra. La criatura se alzó sobre la alcoba observando a Mishra durante un largo rato. El joven era vagamente consciente de que las largas trenzas a lo largo de los cuernos de la criatura eran como tentáculos cubiertos y se movían por su propia voluntad. Entonces la criatura se burló de Mishra, con una risa seca, hueca, la risa de un esqueleto. ¡Dame la piedra! Gritó la criatura y saltó encima de él. Mishra gritó. Trató de levantarse, trató de salir corriendo, trató de forzar al dragón motorizado para que lo defendiera, pero la criatura con cuernos se echó a reír, y Mishra sintió su garra alrededor de su propia mano, aquella que sostenía la gema. Sintió un dolor desgarrador a lo largo de su brazo, mientras la criatura le arrebataba la joya llevándose el brazo de Mishra junto a él. Mishra volvió a gritar y se despertó. Estaba en su tienda. El extremo abierto estaba cerca del fuego de la cocina. Uno de los guardias se encontraba cerca del fuego y lo estaba mirando, pero no se movió, ni para ayudarlo ni para castigarlo. Mishra miró a su brazo izquierdo. Todavía estaba allí, aunque había rayas de color rojo, como si una zarza se hubiera arrastrado a lo largo de todo el brazo, o como si unas garras lo hubieran agarrado. Su puño estaba apretado con fuerza. Poco a poco Mishra abrió sus dedos. No había ninguna gema verde en el centro de su mano. No había nada en absoluto. Mishra respiró hondo. Había sido un sueño, más salvaje y realista que los de antes, pero todavía era un sueño. Exhaló lentamente. Entonces, el suelo debajo de él comenzó a temblar. Ahar estaba de guardia esa noche, pero en el perímetro más alejado del campamento. Uno de los sobrevivientes más tarde dijo que escuchó al joven Rakik del Kadir gritar una maldición antes de que el abismo se abriera y liberara a uno de sus demonios. Pero que podría haber sido algo que se añadió después de este hecho, así que mucho de lo que sucedió esa noche fue cambiado más tarde. Al principio Ahar pensó que no era más que un temblor de la noche, un desplazamiento de las arenas por el enfriamiento después del calor del verano. A veces, una onda como esa viaja miles de kilómetros desde las montañas ardianas hasta Segón. Algunos decían que los temblores eran presagios, pero en el desierto, algo que sea mínimamente inusual se asume que es un presagio. Sin embargo, un temblor de la noche se prolongaba por solo un instante, o tal vez dos, y luego disminuía. Este persistió durante 10 segundos, y luego se hizo más fuerte. Las cabras se precipitaron desde un extremo de su corral al otro buscando alguna forma de escapar. Varios de los caballos atados por la noche tiraron también de sus riendas buscando un escape. Hubo gritos entre el campamento de los guardias mientras se llamaban los unos a los otros, y los Falaji que dormían se despertaron solo para encontrar que la tierra ondulaba debajo de ellos. Ahar gritó, pero no sabía si hacía ruido, ya que el rugido de la tierra era más de lo que sus oídos podían soportar. Las tiendas de campaña se soltaron de sus amarras y se derrumbaron. La valla baja de todo el corral de las cabras se vino abajo, y las cabras huyeron como una ráfaga de color blanco y gris, mientras que los caballos tiraron de sus ataduras y desaparecieron en la oscuridad. Entonces, el Magfagua escapó de su prisión de barro y perforó el centro del campamento. Era un dragón de las viejas leyendas. Su cabeza tenía un pico en forma de cuña que sin esfuerzo araba la tierra, seguido por un cuello de cadena y finalmente un gran cuerpo hecho de costillas de metal. A Ahar le tomó un momento olvidarse de la primera imagen del dragón. El Magfagua estaba hecho totalmente de metal. Su piel de bronce brillaba a la luz de la luna. Varios de los guardias ya estaban huyendo, pero muchos más corrían hacia la monstruosidad. La criatura había aparecido desde abajo, cerca del centro del campamento, cerca de la tienda del Kadir. En algunos Falaji afloró su lealtad, en otros el miedo. Ahar sentía nada más que preocupación por salvar vidas. Agarrando su lanza corrió en espiral alrededor del perímetro del campamento, con la esperanza de recoger algunos refuerzos antes de la carga de la bestia.
Algunos de sus hermanos no podían esperar para ganar aliados y ya estaban atacando a la criatura. Esta, en respuesta, deslizó su cabeza en un gesto pausado y enganchó a uno de los hombres en el ataque. Sus mandíbulas se cerraron sobre la cabeza y los hombros del atacante, y el guerrero gritó. El grito se mantuvo hasta que el dragón agitó su cabeza como un látigo, abriendo sus fauces cuando su cabeza llegó al punto más alto del arco y liberando a su atacante. El grito voló por encima de la cabeza de Ahar y se cortó de repente cuando el guerrero cayó en la oscuridad más allá del campamento. Otros guerreros estaban atacando ahora, pero sus espadas curvas y punzantes lanzas Suguardi no surtían efecto alguno. Era como si intentaran atravesar con ellas un muro de piedra. La cabeza del dragón se lanzó de nuevo hacia adelante y se acercó hacia la silueta de otro guerrero. Este se sacudió hacia atrás y hacia adelante como uno de los perros del Qadir atormentando una liebre. El dragón la arrojó de su lugar y emergió lentamente del pozo que le restaba escalar. Ahar también quería atacar, así como muchos de los guerreros lo estaban haciendo, para proteger a los Qadir y su campamento para vengarse de la criatura. Pero la parte de él que había trabajado para Mal en el campamento de la mujer argidiana tenía muy claro lo que era esa cosa y quién sería el mejor para manejar la situación. Encontró a Mishra debajo de su carpa, acurrucado en una pequeña bola. El sueño. Murmuró con los ojos cerrados. ¡El sueño! A Ahar le parecía como si el joven estuviera tratando de ahuyentar a la criatura. Es real. Se trata de un dispositivo o un artefacto. Usted sabe sobre estos dispositivos. ¿Cómo le vencemos? Las palabras en idioma extranjero parecieron calmar al erudito. Por supuesto. Tiene que ser un dispositivo. Tal vez no es Tran, pero aún así es un dispositivo. Debo tener la piedra. ¿Piedra? Dijo Ahar con una sensación de malestar creciente en la boca del estómago. Una joya verde, cortada a la mitad. Ellos me la quitaron cuando vine por primera vez. Con ella puedo debilitar al dragón de vapor. Yo la he visto. Dijo Ahar volviendo a la batalla, y luego añadió. El Qadir lo tiene. Ahar miró a través de la devastación que el dragón había creado. Mujeres, niños y ancianos huían a través del desierto, mientras que los guerreros se habían reagrupado para otro asalto. El joven Falaji vio la figura obesa del Qadir entre ellos. Hubo un destello de color verde en el ancho pecho del Qadir. ¡Allí! ¡Él la tiene! Ahar señaló la gran figura del jefe Suguardi. No se detuvo a esperar para ver si Mishra lo estaba siguiendo, pero dio un salto adelante hacia la contienda. Ahar estaba a unos 200 pasos por detrás de la masa principal de los hombres dirigidos por el Qadir. Su posición le salvó la vida. El dragón mecánico se inclinó hacia adelante y abrió su boca enfrente de la concentración de hombres a la carga. Se escuchó el sonido de un torbellino en el cuerpo de la gran bestia y escupió una ráfaga de vapor teñida de rojo. Ahar escuchó gritos delante de él cuando la nube ondulante envolvió a los guerreros. Sintió el calor y se tambaleó hacia atrás unos pasos, y luego cargó de nuevo hacia adelante mientras la nube se disipaba rápidamente. Los hombres habían sido cocinados allí donde se encontraban, su carne despellejada y calcinada por el calor. Ahar sintió bilis subiendo por su garganta, pero buscó a su alrededor, buscando un cuerpo grande, un cuerpo parecido al del Qadir. Ahar lo encontró boca abajo sobre la tierra. Un charco creciente de sangre corría por debajo de su cuerpo, allí donde el vapor había desintegrado la piel del Qadir hasta los huesos. Maldiciendo su tarea, Ahar se arrodilló junto al cadáver del anciano y empezó a rebuscar en sus bolsillos. Miró una sola vez de soslayo solo para ver un asalto liderado por el hijo del Qadir hacer un impacto mínimo en la piel blindada de la criatura. El Qadir había sido fiel a su palabra de mantener la piedra cerca de él. Brillaba ahora reflejando los rescoldos de la carne carbonizada a su alrededor. Ahar agarró la piedra y cometió el error de mirar hacia arriba otra vez. Se quedó mirando directamente a los ojos y la boca del Magfagua. Ahar se dio cuenta de que había cierto razonamiento detrás de sus ojos. Estos no eran como los de los Uchi o los pebeteros del campamento argidiano. Había una inteligencia dentro de esos ojos y una malignidad detrás de esa inteligencia. El Magfagua miró a Ahar y supo al instante quién era él y lo que estaba sosteniendo sus manos y por qué no podía usarlo.
El dragón abrió la boca y se oyó el ruido del viento del desierto otra vez. Ajar sabía qué esperar, así que corrió por su vida hacia las afueras del campamento. Su espalda brilló cuando la nube de vapor se disipó a su alrededor. Al internarse, la nube de vapor se libró de él y vio acercarse a Mishra desde la otra dirección. Ajar miró hacia atrás. El Mag Fagua ya estaba liberándose de su banco de vapor. Se inclinó pesadamente hacia adelante, hacia ellos. Ajar dio la vuelta y lanzó la mitad de la piedra hacia Mishra. Luego saltó hacia un lado, cubriendo su rostro con los brazos, pensando en la posibilidad de que Mishra no supiera realmente qué hacer para derrotar al dragón de vapor. Tal vez, pensó desesperadamente, el dragón lo creería muerto y se alejaría de él. Durante un momento que le pareció eterno, Ajar mantuvo su posición. En cualquier momento sufriría la ira del dragón. Cuando sintió que esto no ocurrió, alejó lentamente sus manos de su cara. El Mag Fagua estaba expectante, observando el mundo como lo haría uno de los perros del Qadir. El ahora fallecido Qadir, recordó Ajar. Sus patas con garras de acero estaban estiradas y descansaban bajo sus ancas delanteras, y Ajar se dio cuenta que en vez de patas traseras, tenía un curioso conjunto de ruedas y placas. El cuello del dragón mecánico remachado en forma recta yacía acostado en el suelo. Formaba una flecha con el hocico de la bestia metálica como su cabeza. Arroyos de vapor rojizo silbaban desde las comisuras de su boca cerrada. En la punta de esa flecha estaba Mishra, sosteniendo la joya verde en lo alto. En sus manos, el poder de la piedra brillaba como un faro en la noche. Ajar se puso de pie y tambaleó hacia el estudioso. ¿Lo has matado? Mishra negó con la cabeza y su voz sonaba lejana. No, esto es diferente. No se ve debilitado por mí. Creo que me obedece. Hubo gritos y Ajar vio al joven Qadir acercarse. Estaba sangrando por un feo corte a lo largo de un brazo, y su cara enrojecida parecía que había cogido parte de la nube de vapor. ¿Está muerto? Le gritó a Mishra. Dominado. Creo que lo pude controlar ahora. El joven Qadir asintió y dijo: Mi padre estará contento. Lo siento mucho, joven, pero su padre está... Usted es el Qadir ahora. Mientras hablaba, vio como un velo se desplegaba sobre la cara del joven Qadir. Era como si la noticia hubiera convertido al joven en piedra. Había petrificado sus rasgos. Su rostro de pronto pareció más duro de lo que había sido momentos antes, cuando era solo el hijo del Qadir. El nuevo Qadir asintió y se dirigió a Mishra. ¿Puedes controlar esto? Creo que puedo. ¿Alguien más lo podrá controlar? Mishra pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Yo creo que si su padre lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho. Lo podemos comprobar más tarde. De acuerdo. Llévate esta cosa lejos del campamento por el momento y permanece con ella hasta que amanezca. A Ajar le dijo: Llévame al cuerpo de mi padre. Hay que inspeccionar a los heridos y ver qué tanto daño se ha hecho. Hemos perdido mucho esta noche. Miró al dragón mecánico pensativo y dijo tanto para sí mismo como para Ajar: Pero tal vez hemos ganado mucho también. Ajar y Mishra vacilaron solo por un momento, pero fue suficiente para ganar el enojo del nuevo Qadir de los Suwardi, el mayor jefe de las tribus Balaji. ¡Pónganse en movimiento! Como quieras, el más venerado. Sigo siendo su Rakik. No. Dijo el joven alzando una mano en la misma forma que su padre había hecho meses antes. Su rostro se suavizó por un momento. Ya no eres Rakik. Ya no eres un esclavo. Ahora te nombro mi Rakik, mi hechicero. Te necesito a mi lado con este dispositivo increíble. Con él podremos mantener nuestro dominio sobre las otras tribus y ganar otras nuevas. ¿Me servirás de buena gana? Mishra se arrodilló y le dijo: Por supuesto. Ajar quedó impresionado también. El niño actuó como si hubiera estado preparado para ese momento y supiera exactamente lo que debía hacer. Gracias. En verdad, tu madre y mi madre deben haber compartido una misma madre. Pero ahora vamos, deprisa. Tenemos todavía mucho por hacer esta noche.